en nuestro país. Queremos hablar de un caso muy grave que la verdad es que pocos medios le están dando la atención que requiere. Resulta que el 21 de diciembre del año pasado, hace meses, desapareció un grupo de 40 migrantes que salieron de San José el Hueyate, esto es en la costa de Chiapas, rumbo a Oaxaca. Sus familiares afirman haber dejado de tener contacto con ellos cuando iban hacia Estados Unidos, pero nadie sabe exactamente qué les ocurrió, si es que se hundieron en el mar, si se ahogaron, si los mataron, si están secuestrados. Lo que es un hecho es que las autoridades no están investigando el caso. Esta, pues sin duda, es una desaparición masiva. Así es que hay una periodista que le ha dado seguimiento, que es Beatriz Guillén, ha estado investigando este caso. Beatriz, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Adela. Un gusto saludarte. Igualmente, Beatriz. A ver, háblanos más de este caso, porque de pronto supimos de la desaparición, dejamos de darle seguimiento y las autoridades pues no han investigado este caso. Pues es un poco lo que tú comentabas. Tenemos un grupo de 40 migrantes, son la mayoría de Cuba, pero también hay migrantes hondureños, migrantes ecuatorianos. Ellos entran más o menos entre el 18 y el 19 de diciembre por Tapachula. Cada uno ha salido de una ruta distinta. Ellos no se conocían hasta llegar a Chiapas, aquí a México. Ellos llegan a una casa de seguridad en San José el Hueyate, que es este pueblo que está como a 50 kilómetros de Tapachula. Es un pueblo muy pequeño, 1000 habitantes, pero es conocido en Chiapas por ser el origen de toda la ruta de la droga, las armas y los migrantes hacia el norte de México, la ruta marítima. Entonces ellos llegan a esa casa entre el 18 y el 19 de diciembre. El 20 de diciembre no logran salir las lanchas, les comentan a sus familias y por conversaciones de WhatsApp y de Facebook que nosotros hemos tenido acceso que la marea está muy alta, no pueden salir las lanchas, entonces están todo ese día en esa casa de seguridad esperando y el 21 de diciembre en la mañana las lanchas salen. Ahí nosotros hemos podido hablar con 8 familias, Adela, y lo que encontramos es que las horas son muy parecidas. Pues se despiden, he terminado de desayunar, estoy protegiendo mi mochila contra el agua, pues lo típico que uno hace antes de una travesía, que les habían dicho que sería de unas 8 horas, y se montan en las lanchas. La última conexión a las 8:25 de la mañana del 21 de diciembre de 2024, es decir, hace 6 meses, y desde entonces nada. Nada, las familias no han recibido nada. Ellas se empezaron a encontrar porque buscaron a los consulados, pusieron la denuncia en la Fiscalía de Chiapas, dieron los avisos de desaparición a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas, y por post de redes sociales, por publicaciones, empezaron a encontrarse entre ellas y descubrieron cosas. Imagínate, Adela, pues si un muchacho se había tomado un selfie y en la parte de atrás de ese selfie salía el hermano de otra de las mujeres. Entonces así ellos establecieron un poco la cadena. Sabemos que iban en esas lanchas, eran 2 lanchas que eran capacidad para 20 personas y iban llenas y salieron 2 lanchas. El resto de personas no las hemos podido encontrar. De momento sabemos que son 8, 6 cubanos, un ecuatoriano y un hondureño, seguro, a los que sus familias están buscando de forma desesperada. Y yo creo que aquí lo importante, Adela, es que las autoridades que tienen la localización exacta del punto en el que salieron en San José el Hueyate, los nombres y números de los coyotes, de los traficantes, de personas que los llevaron hasta esos lugares, y no han hecho nada. No han hecho ni una sola diligencia, ni un solo acto de búsqueda, nada para tratar de encontrarlo. Ellos ya levantaron de manera formal, estas familias, una denuncia. Eso es. La denuncia en la Fiscalía de Chiapas la presentaron entre enero y febrero. Y la denuncia en la Fiscalía General de la República. Ellos están representados por la Fundación para la Justicia, que como sabemos tienen una larguísima trayectoria representando a personas migrantes, y la denuncia en la Fiscalía General de la República se presentó en abril, o sea, hace ya abril, mayo, pues más de 3 meses, y no han hecho ni un solo acto de búsqueda, ni una sola diligencia. Adela, es lo que para mí lo que representa, para mí, para sus abogados, para las familias, es que uno puede desaparecer en México
saber exactamente desde dónde desapareció y quién lo llevó hasta ese lugar. Y aún así, las autoridades no hacen nada para encontrarlo. Y dime algo, Beatriz, ¿tú pudiste hablar con cuántas familias de estos desaparecidos? Con 8. Con 8 familias. ¿Y tienen a 8 desaparecidos? Exactamente. Ya. Que no se conocían entre ellos. Nada, se conocieron exactamente en la última casa de seguridad, en la costa de Chiapas, en San José el Guayate, y las familias empezaron a encontrarse pues por las publicaciones como cuando hacen las familias que tienen desaparecidos, Adela, pues en Facebook, ¿no? Pues busco a mi hermana, busco a mi hijo, busco a mi nieto, y a partir de ahí empezaron ellas a encontrarse. Y, por ejemplo, la hermana Lilian Hernández, que busca a su hermano Ricardo Hernández, de 36 años, de Honduras, durante 4 meses ella pensó que su hermano había desaparecido solo, porque no tenía ni idea de con quién había estado su hermano. Y fue rastreando como loca las redes de México que encontró a estas familias cubanas, vio que las localizaciones coincidían, la fecha coincidía, y luego en las fotos vieron que en las fotos de Samey Reyes, que es el muchachito, él es menor de edad, tiene 14 años, no de los desaparecidos, en un selfie que él se manda, detrás sale este hermano de Lilian Hernández, este chico hondureño. Entonces así empezaron a trazar. Las familias han recibido muchas extorsiones, muchas amenazas, y es así en realidad como saben que iban 40, porque en una de las listas que recibieron de extorsión, en la que les dijeron que los tenía secuestrados el cártel de Sinaloa, aparece una lista de 40 nombres, están ellos y están sus números de pasaporte y sus firmas. Ellos dieron la lista por válida porque pues les parecía muy claro que tuvieran todos los datos de sus familiares, pagaron una cantidad de más de $12,000 y el traficante se desapareció y ellos no han vuelto a saber nada. Ya. ¿Y siguen recibiendo extorsiones o ya no? ¿O eso Sí, fue...? cada tanto, Adela, pues como cada tanto que se reactiva en redes sociales la búsqueda, reciben llamadas, solo que ellos ya son conscientes ahora que la mayor parte de estas extorsiones son de impostores, ¿no? Que tratan, Claro. como ya sabemos que pasa mucho aquí, de aprovecharse de esa situación de dolor y de desesperación para sacar dinero. Pero al principio sí les dieron crédito a estas extorsiones, Beatriz. Al principio sí, justo por eso, porque les mandaron una lista con 40 nombres en las que estaban sus familiares, nombre, apellidos, número de pasaporte y una firma que ellos identifican como la de sus familiares. Entonces ahí pensaron que sí, de verdad, estaban secuestrados. Y que estaban vivos. Y que estaban vivos, Hoy, exactamente. meses después, no sabemos absolutamente nada de ellos. Nada. Sabemos lo mismo que el 21 de diciembre cuando desaparecieron, Adela. No sabemos, porque como las autoridades no han hecho ni una sola diligencia, ni un solo acto de búsqueda, no podemos saber. Los pescadores de la zona dicen que en esa época no hubo ningún naufragio, entonces ellos prácticamente descartan la teoría de que las lanchas se hundieran, pero claro, no sabemos si fueron secuestrados, si los bajaron de las lanchas. Sabemos que en México los secuestros de migrantes, Adela, son súper habituales. Solo la organización Alto al Secuestro registró el año pasado, en un solo mes en Chiapas, más de 100 migrantes habían secuestrado. Vemos cada 2 por 3 los operativos de rescatar a migrantes cerca de Tapachula y son 20, son 30. O sea, esos secuestros masivos ya sabemos que suceden en Chiapas. Y las masacres sabemos que suceden en el norte del país porque las hemos vivido, ¿no? Los 72 de San Fernando, la masacre que hubo entre Nuevo León y en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. O sea, que los migrantes afrontan muchos peligros en México es algo que nosotros sabemos. Lo que las familias exigen es que se averigüe dónde están y si ellos están muertos, si a ellos bien porque tuvieron un accidente, bien porque fueron secuestrados y asesinados o ejecutados, que se les devuelva los cuerpos, ¿no? Creo que es una petición en un país con 129.000 desaparecidos, Adela, que es importante como seguir insistiendo. Ahora, dime algo, ¿no hay ninguna carpeta de investigación? Pues debería haberla, ¿no? Porque cuando hay denuncias por desaparición, Claro, tanto en la Fiscalía claro. de Chiapas como en la Fiscalía General de la República, yo traté de contactar con las 2 fiscalías y ninguna de las 2 me ha dado respuesta. También contacté con la Secretaría de la Marina y tampoco ha dado respuesta. Y finalmente te pregunto, las embajadas, porque hay desaparecidos de distintos países, ¿no han hecho nada al respecto tampoco?
Pues los consulados, el de Cuba, por ejemplo, se presenta como un intermediario, entonces dice que desde los primeros días las familias contactaron con el consulado de Cuba y este dijo que requirió la información a la Fiscalía Estatal de Chiapas, pero nunca les ha dado nada, tampoco. Ni la de Ecuador, ni la de Honduras, nada. Ahora, tú has hecho una investigación en la que también dices, Beatriz, que esto no es un caso aislado. ¿Cuántas migrantes han desaparecido sin que quede rastro y que no se investigue y no se haga nada al respecto? Pues las cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, Adela, nos dan que en los últimos 5 años hay 237 desaparecidos migrantes oficialmente en México. Pero claro, recordemos que muchas familias no logran hacer su denuncia porque vienen de otras partes. Claro, no es tan fácil presentar la denuncia. Lilian Hernández de Honduras, que ya vive en Estados Unidos, que logró hacer la denuncia en la Fiscalía de Chiapas, tardó semanas llamando, correos, contrató un abogado. O sea, hay que tener recursos y muchísima paciencia para luchar contra la burocracia mexicana y que conste esa denuncia por desaparición. Entonces, los números oficiales son en los últimos 5 años 237, pero investigando este caso, Adela, por ejemplo, ya he encontrado otra desaparición masiva muy cerca de este mismo punto en septiembre de otros 23 migrantes, en este caso de República Dominicana y de Ecuador, de los que tampoco se sabe nada. Tampoco se sabe nada. Ahora, pareciera, y esto es lo que nos han dicho los expertos, que el tráfico de personas en Chiapas también se ha visto agravado por la guerra que hay entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Ahí es correcto? Sí, totalmente, Adela. Sí, lo que sabemos es que Chiapas es desde hace, pues yo diría casi ya 2 años, año y medio, es un territorio tomado por la pelea entre el cártel de Sinaloa y sus escisiones y el cártel Jalisco. Y entonces, en ese contexto, la población, tanto la población local, ha quedado cautiva, ¿no? Pues porque tienen que pagar extorsiones, hay secuestros, hay asesinatos diarios, hay un miedo. Sabemos que en la frontera central, cerca de Chicomucelo, hay miles de desplazamientos internos forzados porque tienen que dejar sus pueblos. Y entonces, en ese contexto de extrema violencia, en las costuras de esa pelea, yo creo que los migrantes se han convertido en la presa más fácil. Porque ellos no tienen redes, ellos saben que además muchos están entrando de forma irregular, entonces no sienten que les vaya a proteger las autoridades mexicanas, entonces se han convertido en una presa fácil. Eso unido a que hasta la entrada de Trump ahora en enero, Adela, las cifras de migrantes irregulares, bueno, sin la documentación que entraban en México, alcanzó, solo en los primeros 6 meses de 2024, entró casi 1 millón de personas de forma irregular a México. ¿Eso qué hace? Eso hace que para los grupos criminales organizados el tráfico de personas se convierta en un negocio muy rentable, muy exitoso. Y entonces es ahí donde esta población, nosotros hicimos un reportaje, también una investigación con varios equipos del país por la frontera de Chiapas con Guatemala, y lo que encontramos son migrantes que han sido prácticamente en su totalidad secuestrados, metidos en jaulas para gallos, ante los ojos de Migración, por supuesto, y de la Guardia Nacional, extorsionados, mujeres víctimas de agresiones sexuales. O sea, lo que tenemos es un clima de impunidad muy fuerte en la frontera sur, Adela. Tú hiciste un perfil muy detallado de estos 40 desaparecidos, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, de los 40 no pude porque nos faltan encontrar a bastantes familias, pero de los 8 que encontramos, traté de hacer un perfil detallado justo, Adela, porque creo que, por desgracia, estamos un poco anestesiados ante los números, ¿no? Como son tan abrumadores. 129.000 desaparecidos en el país, más de 200 migrantes desaparecidos, como que parece como que los perfiles desaparecen, ¿no? Como la persona desaparece. Entonces yo hablé pues con sus madres, sus hermanas, sus esposos, y lo que encontré pues son hombres y mujeres jóvenes que lo que buscaban era salir para encontrar una vida mejor. Una niña, Elianis Morijón, de 18 años, que estudiaba radiología en Cuba, y por la situación que hay allí tuvo que dejar de estudiar y se lanzó a migrar. Una lectora empedernida, una muchacha valiente, soñadora,
y que ahora no está. Y sus padres están completamente desesperados porque no hay nadie, Adela, en estos 6 meses que haya hecho nada por buscarlos. Entonces sienten una frustración de cómo puede ser, en qué país del mundo puedes desaparecer a 40 personas y no buscarlos. Y que Y que no no pasa pase nada. nada, y que no pase nada. Y lamentablemente es una constante, ¿no? Totalmente. Esto yo creo que las madres buscadoras mexicanas nos lo han enseñado también mucho, ¿no? Cómo son ellas quienes se mueven cielo y tierra para encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus maridos, y las autoridades simplemente se han convertido en espectadoras. Terrible, terrible. Beatriz, en el país es donde podemos ver esta investigación que haces, ¿no? Toda la investigación completa. Eso es. En el país, el reportaje se llama Anatomía de una desaparición masiva. Te agradezco mucho y felicidades por esta investigación. Yo a ti, Adela, y al Muchas equipo por el gracias. espacio. Muchas Al gracias. contrario, muchas gracias y estamos en contacto. Estas cosas que pasan en nuestro país, de verdad es terrible. Como se los he venido informando a lo largo del programa, esta mañana el presidente Trump lanzó una advertencia para todos los países que planean subir los precios de los combustibles ante la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz. Esto es lo que dice, dice, estoy viendo y están jugando en las manos del enemigo, no lo hagan. Y a través de sus redes sociales, textualmente, difundió el mensaje. Dice, todos mantengan los precios del petróleo bajo. Estoy vigilando. Vale la pena recordar que a la 1:00 p.m. se prevé que Trump emita un nuevo mensaje sobre la guerra en Oriente Medio. Estará acompañado de su gabinete de seguridad. Y en otro mensaje, hace unos minutos, Trump también se pronunció sobre los dichos del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, quien ayer dijo que tras el bombardeo de Estados Unidos existen países listos ya para entregarle sus propias armas nucleares a Irán. Vamos a ver este mensaje, pero en este texto dice, si las declaraciones de Rusia se confirman,